En 1832, las montañas de Virginia eran un laberinto de senderos peligrosos e inhóspitas posadas donde viajeros solitarios desaparecían sin dejar rastro. Entre estos parajes se alzaba la posada Millbrook, administrada por 4 elegantes hermanas que ofrecían hospitalidad en medio del desierto montañoso. Pero tras esa fachada respetable se escondía una de las series de crímenes más calculadas de la historia americana. Durante 2 décadas, al menos 33 hombres entraron en la posada y jamás volvieron a ser vistos. Comerciantes, mineros, viajeros en busca de fortuna, todos desaparecieron sin explicación. La verdad salió a la luz cuando un antiguo mapa reveló túneles olvidados bajo la propiedad. Allí, entre piedras y raíces, se hallaron ropas podridas, relojes detenidos en el tiempo y mandíbulas sueltas, pruebas de una operación macabra llevada a cabo con precisión quirúrgica. La muerte del patriarca, Jeremiah Cunningham, dejó a las hermanas con deudas y un futuro incierto. Charlotte, la mayor, decidió no vender la posada sino transformarla. Con la ayuda de Catherine, encantadora y persuasiva, Barbara, experta en las minas subterráneas, y Elizabeth, la más joven y temerosa, nació un sistema de crimen tan perfecto como cruel. El primer desaparecido fue Mark Stormfield, un comerciante de tabaco. Catherine lo sedujo con simpatía, Barbara lo adormeció con un vino especial y, cuando subió a su cuarto, Charlotte dio la señal. A la mañana siguiente, su habitación estaba vacía, como si hubiera partido apresuradamente. Los túneles de las antiguas minas se convirtieron en un reino secreto donde Barbara ocultaba cuerpos y riquezas. Catherine dominaba el arte de leer a los hombres y adaptarse a sus deseos, mientras Charlotte seleccionaba cuidadosamente a las víctimas, siempre viajeros solitarios, con dinero y sin nadie que los esperara. Elizabeth, atrapada entre el miedo y la lealtad familiar, guardaba silencio. En menos de un año, 12 hombres habían desaparecido, y la posada ganaba fama de hospitalidad y encanto, atrayendo aún más víctimas. Lo que comenzó como necesidad económica se transformó en una sed insaciable de poder, oro y sangre. La primavera de 1833 trajo nuevas víctimas, y las hermanas ya se comunicaban con señas secretas durante la cena. Un toque en el collar significaba posible presa, tamborilear los dedos en la mesa advertía cautela, y una sonrisa precisa era la orden de ejecutar esa noche. Los métodos de las Cunningham alcanzaron un nivel de perfección aterrador. Barbara perfeccionó su dominio de los túneles. Instaló desagües para que la lluvia borrara huellas, cámaras donde el frío conservaba objetos valiosos y rutas secretas que permitían acceder a las habitaciones sin pasar por los pasillos principales. El subsuelo se convirtió en una ciudad oculta dedicada al crimen perfecto. La llegada de Jonathan Blackwood en abril marcó un nuevo nivel en los métodos de las hermanas. Era banquero de Norfolk, viajaba con oro, documentos y cartas de crédito que podían transformarse en fortuna. Charlotte comprendió al instante que aquel huésped requería una estrategia distinta. Durante 3 días, lo estudiaron como depredadoras pacientes. Catherine descubrió su pasión por la literatura francesa, Barbara analizó su ruta prevista por las montañas y Elizabeth, con temor, observó sus hábitos nocturnos. Blackwood era precavido, dormía ligero y nunca se separaba de sus papeles. Había que ser más ingeniosas. El plan fue casi teatral. Charlotte fingió recibir noticias sobre bandidos en el camino que el banquero pensaba seguir. Catherine expresó sincera preocupación por su seguridad y Barbara confirmó el rumor con detalles verosímiles. Convencido, Blackwood aceptó prolongar su estancia. La 4ª noche fue decisiva. Catherine preparó una cena con vino francés de la vieja bodega de su padre. Charlotte lo mantuvo entretenido en conversación financiera, mientras el vino, enriquecido con hierbas adormecedoras que Barbara conocía desde niña, hacía efecto. Exhausto, el banquero subió a su cuarto con el maletín en la mano y se desplomó en la cama sin fuerzas para quitarse las botas. Pasadas 2 horas, Barbara emergió desde un panel secreto conectado con los túneles que su padre había usado para contrabando. Verificó que estaba inconsciente y llamó a sus hermanas. Con poleas y sogas, movieron el cuerpo sin dejar huellas.
Elizabeth, aunque temblaba de culpa, limpió la habitación con precisión quirúrgica. A la mañana siguiente, la representación fue la misma de siempre: sorpresa fingida, explicaciones lógicas y un huésped que partió de madrugada. Nadie preguntó por qué un banquero tan precavido había dejado sin aviso a sus amables anfitrionas. Los documentos de Blackwood resultaron un tesoro inesperado. Charlotte descubrió que podía manipular contratos y cartas de crédito, incluso contenían nombres de futuros viajeros ricos. La posada no solo producía oro inmediato, sino información valiosa para crímenes venideros. Ese verano desaparecieron un especulador de tierras, un comerciante de ganado y un coleccionista de arte. Cada caso fue ejecutado con meticulosa perfección. Catherine desarrolló el arte de extraer confidencias en charlas casuales. Bárbara expandió los túneles hasta transformarlos en un laberinto con depósitos, cámaras de desecho y salidas de escape. Elizabeth, atrapada entre la lealtad y el miedo, intentó protestar, pero Charlotte le recordaba fríamente las consecuencias de revelar la verdad. Ya no había retorno. En otoño, las autoridades comenzaron a notar un patrón en las desapariciones. Un sheriff visitó la posada, pero Charlotte lo recibió con registros falsificados y hospitalidad impecable. Comprendió entonces que la documentación era su punto débil y perfeccionó libros de registro con firmas imitadas y datos creíbles. El invierno de 1833-34 trajo menos huéspedes, lo que permitió consolidar fortunas y planear expansiones. Charlotte invirtió en propiedades lejanas con identidades falsas, Catherine estudió mapas de rutas comerciales y Barbara exploró cavernas más profundas para ampliar operaciones. Al terminar el segundo año, 21 hombres habían desaparecido y las Cunningham eran tan ricas como familias tradicionales de Virginia. Pero el éxito traía visibilidad y con ella el riesgo. Rumores comenzaron a circular, familias contrataron investigadores privados. Y en el otoño de 1834 apareció un hombre distinto, Theodore Barker, ingeniero de minas convertido en detective. Había sido contratado por 3 familias para encontrar parientes desaparecidos. Con su conocimiento de túneles y geología, Barker notó un detalle inquietante en los mapas: viejas minas de cobre rodeaban una misma propiedad, la posada Millbrook. Las últimas cartas de varios desaparecidos mencionaban la hospitalidad de 4 damas excepcionales. Decidió investigar con cautela, disfrazado de geólogo. Llegó una tarde lluviosa de octubre con equipo convincente y una historia creíble de investigación científica. Charlotte lo recibió con la cálida sonrisa que había condenado a decenas de hombres, pero esta vez, frente a ellas, estaba un adversario preparado para descubrir la verdad. Charlotte demostró un sorprendente conocimiento sobre geología local. Catherine fingía un interés genuino en las investigaciones de Barker y Barbara se ofreció a guiarlo por los senderos de la montaña. Solo Elizabeth parecía incómoda, evitando sostenerle la mirada. Durante la cena, Barker observó la dinámica familiar con ojos entrenados para detectar anomalías. Charlotte tomaba todas las decisiones, Catherine manipulaba las conversaciones con teatralidad, y Barbara mostraba un dominio absoluto del terreno. Elizabeth, en cambio, se limitaba a escuchar, observando a sus hermanas con una mezcla de miedo y fascinación. La segunda noche, fingió dormir profundamente. Cerca de la medianoche oyó ruidos apagados, pasos, voces en susurros y movimientos pesados que parecían venir de dentro de las paredes mismas. Al día siguiente, comenzó sus investigaciones geológicas con instrumentos reales, pero con un propósito oculto: mapear los alrededores. Descubrió que la posada estaba construida sobre un entramado de minas abandonadas, con entradas camufladas bajo la vegetación. Barbara, amablemente, se ofreció a acompañarlo en sus recorridos. Durante la caminata, habló de túneles, drenajes y cámaras con una familiaridad inquietante. La prueba crucial apareció cuando Barker fingió tropezar y dejó caer sus instrumentos cerca de una entrada disimulada. Allí, notó marcas recientes en el suelo, rastros de arrastre y fragmentos de tela fina enganchados en las ramas. Ropas de hombre adinerado. Aquella noche, en la cena,
mencionó de manera casual que había hallado botones metálicos y trozos de cuero en las minas, objetos demasiado modernos para pertenecer a antiguos mineros. Charlotte mantuvo la compostura, Catherine se mostró curiosa y Barbara ofreció explicaciones plausibles. Solo Elizabeth palideció visiblemente, con las manos temblorosas. Charlotte lo notó y más tarde llevó a su hermana al jardín para hablarle en privado. Barker comprendió que había cruzado la línea, ahora él era el objetivo. La tercera noche, aceptó la copa de vino de Barbara, pero la vació en secreto. Fingió somnolencia y se tendió en la cama, aguardando. A las 2 de la madrugada, un panel de la pared se deslizó silenciosamente y Barbara entró con cuerda y un cuchillo. Barker saltó de la cama, logrando reducirla tras una lucha breve pero violenta. Ató a la mujer con sus propias sogas, pero el ruido atrajo a las demás. Charlotte apareció con una pistola en mano, Catherine con un farol y una expresión de furia helada, y Elizabeth detrás, indecisa. Charlotte, con frialdad, admitió la verdad, las desapariciones, los túneles, la fortuna amasada en secreto. Su única preocupación era cómo eliminar a Barker sin levantar sospechas. El investigador usó su conocimiento del terreno. Aprovechó un descuido, apagó el farol y corrió hacia un pasaje secreto. El escape fue un infierno, gritos, ecos y pasos que lo perseguían en la oscuridad. Pero logró salir por una mina a casi una milla de distancia, herido pero vivo, con pruebas suficientes. Su huida marcó el principio del fin. 3 días después, llegó a Lynchburg con evidencias y un testimonio detallado. El sheriff reunió 12 hombres armados y, en noviembre de 1834, rodearon la posada al amanecer. Solo Elizabeth estaba allí, sus hermanas habían desaparecido en la noche. Quebrada y abandonada, confesó entre lágrimas la existencia de los túneles, revelando su papel forzado en los crímenes. Los investigadores descendieron a la red subterránea y hallaron lo impensable, cámaras transformadas en depósitos de riquezas y osarios. En una sala bautizada por Barbara como el archivo final, los restos humanos estaban ordenados con precisión macabra, cráneos alineados, huesos largos clasificados por tamaño y costillas apiladas como leña. El secreto de las hermanas Cunningham había quedado al descubierto. La elegante hospitalidad del Melbroken no era más que la fachada de uno de los crímenes seriales más espeluznantes de la historia americana. La ejecución de Catherine en marzo de 1836 fue un espectáculo público que atrajo a miles de espectadores. Subió al cadalso vistiendo un elegante vestido azul, manteniendo la dignidad aristocrática con la que había seducido a sus víctimas. Sus últimas palabras fueron una confesión parcial. Pido perdón a quienes amaron a los hombres que conocimos, pero no me arrepiento de haber vivido como una reina en lugar de morir como una mendiga. Barbara resultó mucho más difícil de localizar, utilizando su conocimiento del terreno montañoso para evitar la captura durante casi 2 años. Neville la rastreó a través de una serie de pistas sutiles, compras de equipo de minería, consultas sobre propiedades con sistemas de cuevas y reportes de una mujer solitaria que exploraba minas abandonadas en diferentes estados. Ella intentaba establecer una nueva base de operaciones, pero sola no pudo replicar el sistema que había funcionado tan bien con sus hermanas. La captura de Barbara ocurrió en una mina abandonada en Virginia Occidental, donde había establecido un elaborado escondite. Usando técnicas aprendidas durante años en la gestión de los túneles del Melbroken, Neville y un equipo de alguaciles federales la rodearon durante una tormenta de nieve en enero de 1837. Barbara resistió violentamente utilizando trampas que había instalado en los túneles, pero finalmente fue sometida cuando intentó escapar por un pasaje que colapsó parcialmente. Durante su juicio, Barbara reveló detalles técnicos sobre los métodos de las hermanas que sorprendieron incluso a los investigadores más experimentados. Describió con precisión científica cómo habían desarrollado venenos usando plantas locales, cómo calculaban los tiempos de descomposición en diferentes condiciones ambientales y cómo habían creado sistemas de eliminación capaces de ocultar pruebas indefinidamente. Su frialdad emocional al hablar de múltiples asesinatos perturbó a todos los presentes.
Barbara fue ejecutada en junio de 1837, pero su muerte fue menos espectacular que la de Catherine. Se negó a hacer declaraciones finales, manteniendo un obstinado silencio hasta el momento de la ejecución. Los testigos informaron que estudió el mecanismo del cadalso con interés técnico, como si evaluara la eficiencia de una máquina de matar más. Charlotte, la líder intelectual de la operación, permaneció prófuga por más tiempo del que cualquier autoridad había predicho. Su inteligencia superior y sus considerables recursos financieros le permitieron establecer múltiples identidades y operar una red de contactos que dificultaba su seguimiento. Neville descubrió pruebas de que había viajado hacia el oeste, posiblemente hasta California, usando documentos falsificados y fortunas robadas para comprar protección y silencio. La captura final de Charlotte ocurrió inesperadamente en 1839, no a través de una investigación policial, sino por la traición de un cómplice. Se había establecido en San Francisco bajo el nombre de Margaret Whitfield, administrando una pensión respetable para prósperos mineros. Un antiguo conocido del Mel Brocken, el cocinero sordomudo, la reconoció por casualidad y alertó a las autoridades locales a cambio de una recompensa. Cuando los alguaciles federales llegaron a la pensión de Charlotte, encontraron pruebas de que había reanudado actividades criminales a menor escala. 3 mineros habían desaparecido tras hospedarse en el establecimiento y Charlotte había comenzado a excavar túneles bajo la propiedad usando las técnicas aprendidas de Barbara. Intentaba recrear el sistema del Mel Brocken, pero sin sus hermanas los métodos resultaban menos eficientes y más arriesgados. El juicio de Charlotte Cunningham en 1840 fue el evento legal más sensacional de la década en California. Se defendió con impresionante elocuencia, alegando que se había visto obligada a huir por una persecución injusta y que las desapariciones en San Francisco eran meras coincidencias. Su inteligencia y encanto casi convencieron a algunos jurados, pero las pruebas físicas de los túneles y el testimonio de Elizabeth sellaron su destino. Charlotte fue ejecutada en septiembre de 1840, poniendo fin al capítulo de las hermanas Cunningham. Sus últimas palabras revelaron la mentalidad que había motivado años de asesinatos. Viví como una emperatriz mientras otras mujeres se arrastraban como esclavas. Si eso es un crimen, entonces la sociedad castiga a quienes se niegan a aceptar las limitaciones impuestas por hombres débiles. Elizabeth Cunningham permaneció en prisión hasta su muerte en 1858, convirtiéndose en una figura trágica que ayudó a las autoridades a comprender cómo las familias pueden corromperse bajo un liderazgo psicopático. Durante sus años de encarcelamiento escribió detalladas memorias que proporcionaron valiosos conocimientos psicológicos sobre la dinámica familiar que había permitido que los crímenes continuaran tanto tiempo. Sus memorias se convirtieron en un documento esencial para los estudiosos de la criminalidad familiar. Connor Neville nunca se recuperó por completo de la obsesión que el caso le había generado. Después de la ejecución de Charlotte, continuó investigando crímenes similares en todo el país, convencido de que otras operaciones como la de las hermanas Cunningham existían en regiones remotas. Murió en 1852 durante una investigación en el territorio de Oregón, aparentemente víctima de un accidente, aunque algunos sospechan que había descubierto secretos que alguien quería mantener enterrados. El Mel Brocken fue demolido en 1841 por orden de las autoridades locales, que temían que la propiedad se convirtiera en un destino permanente para buscadores de curiosidades macabras. Los túneles fueron sellados con explosivos, pero persisten los rumores de que algunos pasajes permanecen accesibles. Ocasionalmente, exploradores afirman haber encontrado huesos humanos u objetos antiguos en las montañas de la región, alimentando la especulación sobre víctimas adicionales nunca descubiertas. El impacto de los crímenes de las hermanas Cunningham en la sociedad estadounidense fue profundo y duradero. El caso obligó a cambiar las leyes sobre hospitalidad comercial, estableciendo requisitos de registro de huéspedes e inspecciones regulares en establecimientos aislados. Las autoridades reconocieron que los criminales podían aprovechar las expectativas sociales sobre el comportamiento femenino como disfraz para actividades letales. Los periódicos de la época transformaron a las hermanas en figuras legendarias, publicando relatos sensacionalistas que mezclaban hechos con ficción.
Historias sobre ángeles de la muerte y viudas negras proliferaron en la cultura popular, influyendo en la literatura y el teatro durante décadas. La realidad de los crímenes quedó con frecuencia oscurecida por narrativas romantizadas que no lograban captar la frialdad calculada de las verdaderas asesinas. Los criminólogos modernos consideran el caso de las hermanas Cunningham un ejemplo temprano de asesinato serial organizado, que demostraba una sofisticación psicológica y operativa que anticipaba métodos criminales del siglo XX. La combinación de encanto social, planificación meticulosa y brutalidad sistemática estableció patrones que los criminólogos aún estudian hoy. La propiedad donde se encontraba el Milbroken permanece deshabitada, aunque la tierra ha cambiado de dueños varias veces a lo largo de los años. Los propietarios informan de experiencias extrañas, sonidos inexplicables provenientes del subsuelo, apariciones de figuras femeninas elegantes y descubrimientos ocasionales de objetos antiguos que emergen del suelo tras fuertes lluvias. Las autoridades locales desaconsejan la exploración del área, citando riesgos de seguridad por los túneles inestables. El legado de las hermanas Cunningham va más allá de la criminalidad y plantea preguntas sobre el poder femenino y las expectativas sociales. Utilizaron ventajas tradicionales de género, encanto, hospitalidad y apariencia de vulnerabilidad, como armas letales contra hombres que las subestimaron. Paradójicamente, sus crímenes demostraron tanto la capacidad femenina para la violencia como las limitaciones sociales que pueden corromper esa capacidad. Las familias de las víctimas nunca se recuperaron por completo del trauma de descubrir cómo murieron sus seres queridos. Muchas fortunas familiares se destruyeron no solo por la pérdida de los patriarcas, sino también por el descubrimiento de que las riquezas acumuladas durante generaciones habían sido robadas por asesinas que transformaron la hospitalidad en una trampa mortal. Theodore Barker, el investigador cuya huida expuso los crímenes, se convirtió en una figura respetada en las fuerzas del orden, desarrollando técnicas de investigación que influenciaron a futuras generaciones de detectives. Nunca habló públicamente de su experiencia en el Milbroken, pero sus colegas informaron que sufría pesadillas recurrentes sobre túneles oscuros y voces femeninas que susurraban amenazas en la oscuridad. La historia de las hermanas Cunningham permanece como un recordatorio oscuro de que el mal puede disfrazarse de cualquier forma y que la confianza equivocada puede tener consecuencias letales. En una época en la que la hospitalidad era una virtud sagrada y las mujeres eran consideradas naturalmente gentiles, 4 hermanas demostraron que las apariencias pueden ser mortalmente engañosas. Hoy, más de 180 años después, la historia sigue fascinando tanto a los estudiosos del crimen como al público general. La combinación de encanto femenino, inteligencia superior y brutalidad sistemática desafía los conceptos simplistas sobre el bien y el mal. Las hermanas Cunningham no eran monstruos evidentes. Eran mujeres inteligentes y atractivas que eligieron usar sus dones para fines horribles. El misterio final permanece sin resolver. ¿Cuántas otras víctimas existieron más allá de los 33 cuerpos encontrados? Elizabeth sugirió en sus memorias que las hermanas pudieron haber operado en otros lugares antes de establecer el Milbroken. Y existen pruebas que indican intentos de expandirse a otros estados. Es posible que docenas de desapariciones adicionales a lo largo de la frontera estadounidense puedan atribuirse a las hermanas Cunningham. Secretos enterrados para siempre en las montañas y cuevas que conocían tan bien. La leyenda de las hermanas asesinas de las montañas de Virginia continúa atormentando la región, recordándonos que incluso en los lugares más hermosos y acogedores pueden ocultarse horrores inimaginables. Y quizás, en lo profundo de las montañas, túneles olvidados todavía resguardan secretos que prefieren permanecer enterrados para siempre. La historia de las hermanas Cunningham termina con su ejecución. Pero las montañas de Virginia guardan secretos que tal vez nunca se revelen por completo. En 1923, casi un siglo después de los crímenes, trabajadores que construían una carretera encontraron una cámara subterránea que contenía los esqueletos de 5 hombres y una colección de objetos personales que databan de la década de 1820, lo que sugiere que las hermanas pudieron haber comenzado sus actividades años antes de lo imaginado.
Más inquietante aún, registros de hoteles en Tennessee y Carolina del Norte muestran patrones similares de desapariciones entre 1825 y 1832, siempre involucrando establecimientos administrados por hermanas viudas llegadas de otras regiones. Es posible que las hermanas Cunningham operaran una red de muerte que se extendía cientos de millas, usando múltiples identidades y propiedades. El último misterio permanece sin resolver. ¿Dónde están los diarios personales de Charlotte Cunningham? Elizabeth mencionó en sus memorias que la hermana mayor llevaba registros detallados no solo de los asesinatos, sino también de otros proyectos que involucraban a personas influyentes en varias ciudades. Estos diarios nunca fueron encontrados, lo que sugiere que Charlotte ocultó pruebas de crímenes aún mayores. Hoy, cuando los viajeros cruzan las montañas de Virginia, pocos saben que están atravesando un territorio que una vez estuvo dominado por 4 mujeres que transformaron la hospitalidad en un arte mortal. Pero a veces, en noches sin luna, los residentes locales aún reportan ver luces extrañas moviéndose entre los árboles, como si alguien siguiera explorando túneles que debieron haber sido sellados para siempre. La verdad completa sobre las hermanas Cunningham puede estar enterrada con ellas. Pero una cosa sigue siendo cierta, en una época en que las mujeres eran consideradas inofensivas por naturaleza, 4 hermanas demostraron que subestimar a cualquiera puede ser un error fatal. Si esta historia real te impresionó, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que existen otros casos similares que nunca fueron descubiertos? Y no olvides suscribirte al canal. Tenemos muchas más historias perturbadoras de la historia estadounidense que no te dejarán dormir por la noche.